Muy buenos días. El conductor de un camión protagonizó un aparatoso accidente en el sur de Bogotá. El hombre perdió el control del carro y terminó dentro de una casa. Por fortuna, los habitantes de la vivienda estaban en el tercer piso. El susto que se llevó anoche la familia de Diana Mora no se les va a olvidar jamás. Yo reaccioné, una angustia muy terrible, no pude bajar, pero él hasta la escalera llegó y cuando miramos, decepcionante. Sobre las 9:30 de la noche, el conductor de este furgón que intentaba girar se encontró de frente con la reja, la tumbó y se estrelló con la vivienda. Al parecer el señor del furgón venía en velocidad y al tomar la curva, una buceta lo cerró. Al cerrar la buceta, entonces el señor se vino de frente a la casa. Otro que no podía creer lo que sucedió fue el celador del mismo conjunto, quien segundos antes había pasado por esa esquina mientras hacía su ronda nocturna. Pues yo acababa de dar la ronda, estaba volteando la esquina y diga usted unos 3 metros cuando sentí fue el choque. Y pues, lo que alcancé a ver fue que vi que el camión que venía a una velocidad impresionante y una buceta iba saliendo. Sí. Entonces fue cuando volteé a mirar, fue cuando el accidente estaba ahí. Sí. El camión estaba incrustado. El conductor del vehículo y su acompañante terminaron atrapados y fueron trasladados de urgencia. Nosotros estábamos en el parqueadero y cuando escuchamos el estruendo, pero el señor que lo sacaron de ahí lo sacaron herido. La comunidad de Ciudadela El Recreo de Bosa denunció que en ese sitio son frecuentes los accidentes por falta de señales de tránsito. Por el impacto, la estructura de la vivienda resultó seriamente afectada y sus habitantes debieron desalojar. 6:32 minutos de la mañana. Miren de día lo que acabamos de ver en la noche. Así quedó la casa tras el violento choque del camión. Luz Helena Ramos está en directo. ¿Y qué dicen los habitantes del conjunto residencial, los vecinos? Así es, Juan Diego, buen día. Bueno, pues en Noticias Caracol hacemos seguimiento a la noticia y por eso hoy estamos acá para ver cómo amaneció esta casa, pero sobre todo cómo amanecieron los habitantes de esta vivienda. Hemos venido aquí hasta esta casa que resultó afectada para saber cómo amanecieron sus habitantes y me acompaña Diana Mora. Diana, usted es habitante de esta vivienda donde habitan 2 niños y 2 adultos. ¿Ya tienen el balance de los destrozos que causó este accidente? Buenos días. Buenos días, pues gracias a Caracol por la información. De todas formas ahí quedó sin poder entrar, sin poder vivir, esperando. ¿Hubo heridos acá en la casa? ¿O ustedes dónde estaban en ese momento? No, en el momento ya estábamos acostados, mis niños duermen en el segundo piso y nosotros estábamos en el tercero. Gracias a Dios dentro de la casa heridos no hubo, pues los 2 del camión. Sí, quedaron bastante heridos. Diana, ¿ustedes le quieren hacer un llamado a las autoridades? Porque acá, si la cámara nos muestra acá rompieron completamente la reja y ustedes dicen que no hay nada que pueda parar los vehículos que pasan por esta avenida. Sí, debido a que aquí pasan los buses a mucha velocidad, no hay reductores de velocidad, no hay una señalización. Aquí hay muchos estudiantes, hay un colegio demasiadamente cerca donde nadie, ni una autoridad viene a poner cuidado. Además la reja que nos dejó esa constructora, una reja de muy mala calidad, eso no es una reja. Muchísimas gracias. Yo les quiero mostrar, compañeros, un momento, porque estamos en que es el primer piso y les voy a mostrar cómo quedó completamente el primer piso de esta vivienda. Miren ustedes cómo están los muebles. Esta sería la sala comedor, todo el primer piso y la cocina de esta vivienda. Miren ustedes allá donde está la nevera y todos los elementos de la cocina. En este estado lamentable quedó todo el primer piso de esta vivienda que resultó realmente afectado y que, como ustedes ven las imágenes, pues hubiera podido ser una tragedia mayor. Pero también están aquí, se han acercado vecinos de este conjunto residencial aquí en la Ciudadela El Recreo, en la localidad de Bosa. Es la señora Miriam Peña. Señora Miriam, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen? Lo primero que quiero decir es que por favor pongan señalización acá y también a la constructora que por favor venga y verifique qué ha pasado, o sea, si hay otras viviendas averiadas, y también por favor que aquí hay muchos niños. Por favor, que venga señalización, por favor. Muchísimas gracias, señora Miriam. Ellos están ahora mismo pidiendo ayuda, pues para que les arreglen entonces esta, que es la vivienda de esta familia, la familia Peña. Y pues, como ustedes están viendo las imágenes, esto realmente hubiera podido ser peor, pero por fortuna ocurrió un milagro en esta casa. Luz Helena Ramos, Noticias Caracol. Además, señalización para evitar nuevos accidentes. Luz Helena, muchas gracias. Un hombre en estado de embriaguez que conducía un vehículo oficial se estrelló contra el separador del puente de la avenida 1 de Mayo con avenida Boyacá, en el sur de la capital. Lo que más llamó la atención fue la actitud de los policías que atendieron este accidente. Cuando el Ojo de la Noche llegó al lugar donde se había reportado el choque, se encontró con esta escena.
Un grupo de taxistas empujaba el carro de vidrios polarizados y matrícula oficial, pues luego del impacto había quedado atravesado en medio del puente. Ninguno de los dos hombres que iban dentro del vehículo siquiera se bajó para ver lo sucedido. Buenas. Ya baje la ventana, dígale. No abre por lo que está borracho. ¿Qué le pasó? ¿Para dónde iba? Para los testigos del accidente se trataba de una situación inusual. Es que el hombre venía saliendo de la Boyacá y como que venía dormido y se estrelló contra el muro. Pero el man sí está armado. Segundos después llegan estos dos policías para verificar la situación. Hacen bajar a los ocupantes para requisarlos y luego continúan el registro dentro del carro. Pero observe lo que llama la atención de la cámara. Primero este uniformado mete algo en su bolsillo y simultáneamente el policía que revisa desde el otro costado coge con rapidez lo que parece ser el arma de la que hablaban los testigos y la guarda. La pesquisa continúa y el primer policía mete al bolsillo lo que parece ser un teléfono celular. Luego le entrega al conductor otro teléfono. Después, el segundo policía tiene este diálogo con los hombres. ¿A quién le dio los papeles? Yo estoy acá. No necesito pelear ni nada. Méteme en la zona. No puedo decir nada. ¿Se lo vecino? A mí así. Finalmente los ocupantes son atendidos por una ambulancia de la Secretaría de Salud con el fin de determinar el grado de alicoramiento. No se pudo establecer con certeza quiénes eran los tripulantes del vehículo oficial. Las autoridades buscan todavía a 4 funcionarios de la DIAN que hacen parte de la red que se llevó más de $1 billón de la entidad a través de operaciones ficticias. Entre los 13 capturados está una mujer calificada como el cerebro del fraude. El presidente Santos y altos funcionarios revelaron cómo se gestó el robo. Desde septiembre pasado, cuando Juan Ricardo Ortega se posesionó como director de la DIAN, empezó a darse cuenta de las exageradas sumas de dinero en devolución de IVA a algunas empresas. Un primer grupo de investigadores fue permeado por la corrupción, según lo reveló el presidente Santos. Cuando los descubrieron, los compraron. Los compraron por 1.400 millones de pesos. Pero la investigación se retomó y descubrieron que además de robar recursos, también lo hacían con las identidades. Con base en esos RUTs y nombres de empresas inactivas les cambian la dirección y comienzan a generarles facturaciones en unas cadenas de proveedores que terminaban con la venta a unas comercializadoras internacionales. El caso fue puesto en manos de la Fiscalía, que muy rápido entendió los delitos que se cometían con esa práctica. Falsificar facturas, en inventarse documentos y en llevar a cabo simulaciones de exportaciones. La Procuraduría le quitó a Control Interno de la DIAN la indagación y el jefe del Ministerio Público fue concluyente. Que vamos a actuar con el mayor rigor y con la mayor prontitud. El general Oscar Naranjo reveló los lujos de vehículos de alta gama, los servicios personales y de escoltas que tenían los líderes de la organización. El nivel de ostentación, de derroche, de opulencia, identifica a una de estas personas como si fuese una líder de un cartel narcotraficante. Fue exfuncionario de la DIAN que tenía un sueldo de 2 millones de pesos, aparece al cabo de un par de años, de unos años, con un patrimonio mínimo de 10.000 millones de pesos. Hasta el momento, 13 personas entre funcionarios, exfuncionarios y particulares han sido detenidas en más de 30 allanamientos en Bogotá, Pereira y en Cúcuta se realizan otras operaciones similares. A las 6:39 de la mañana nos vamos de inmediato a Palo Quemado en la capital, Bogotá. Juan Carlos Pardo, ¿a qué hora se inicia la audiencia? Buenos días. Hola Mabel, muy buenos días. La audiencia se espera empiece en las horas de la mañana, aunque aún no se ha precisado con exactitud la hora en que va a comenzar precisamente la audiencia, que se espera sea inicialmente de legalización de los allanamientos realizados no solo en Bogotá, sino en ciudades como Pereira y Bucaramanga. En esta primera sesión se van a legalizar los allanamientos que se vienen realizando por parte de la Policía Judicial. Posteriormente serán traídos los capturados a este lugar, a los juzgados de Palo Quemado, donde responderán ante un juez de control de garantías por 7 delitos que les imputa la Fiscalía. Actualmente hay 12 personas capturadas y las autoridades esperan lograr la captura durante las próximas horas de otras 4.
Desde el complejo judicial de Palo Quemado, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Por supuesto, Juan Carlos, vamos a estar muy pendientes de estas diligencias judiciales. Muchas gracias desde Palo Quemado. El municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, amanece bajo toque de queda tras una delicada situación de orden público. Trabajadores de una firma petrolera protagonizaron graves disturbios. Los manifestantes, que exigen aumento de sueldo, bloquearon las vías con maquinaria pesada e impidieron la libre movilización de las personas. Durante la protesta se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública. Y a esta hora, 6:41 de la mañana, establecemos contacto telefónico con el capitán John Jairo Vargas, jefe de Tránsito y Transporte del Meta. Buenos días, capitán. Muy buenos días. ¿Cuál es la situación esta mañana en el municipio? ¿Cómo amanece este sector del país? Después de los fuertes disturbios presentados de confrontación, a la 1 de la mañana logramos restituir y habilitar la vía. Tenemos una movilidad, se retiraron los vehículos sobre la carretera, el puente, y ya tenemos la movilidad constante de los vehículos, tanto de carga como de camioneta y particulares. Sí, capitán, pero la normalidad, la calma, ya retornó a la zona. Sí, ya la autoridad de la Policía Nacional, ya tenemos el control del municipio, ya tenemos el control tanto de las vías en toda esta zona. No es la primera vez que nos indican, se presentan este tipo de protestas de la comunidad. En esta oportunidad estamos hablando de empleados de una empresa petrolera. Se presenta con frecuencia, ¿verdad?, este tipo de movilizaciones en Puerto Gaitán Meta. Tuvimos aproximadamente como 15 días una manifestación. También se presentaron algunos disturbios, pero no pasa mayores. Esta de pronto es uno de los brotes de mayor significación que se ha presentado, donde la Policía Nacional hemos tenido el control de las mismas. Muy bien, es el capitán Vargas, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del Meta, entregando detalles y el parte de normalidad en Puerto Gaitán Meta. Y en otras noticias, medidas extraordinarias adoptaron las autoridades del Cauca en un consejo de seguridad en el que se analizó la delicada situación de orden público que se vive en ese departamento. En las últimas horas se frustró un nuevo atentado terrorista que, según el ejército, pretendían ejecutar las FARC. Esta es la motobomba que, según las autoridades, iba a ser activada por las FARC en el municipio de Miranda. Asegura el comandante del batallón Codazzi que fue recuperada en la vía que de Florida Valle conduce al Cauca tras un enfrentamiento con los insurgentes. Se logró que las unidades que se encontraban allí sobre el sector reaccionaran, lograran la liberación de 2 personas que tenían en estos momentos los bandidos con 2 motos que estaban listas para cargarlas de explosivos. Una de ellas había sido cargada con un artefacto explosivo, una carga dirigida aproximadamente unos 40 kilos de ANFO. La carga explosiva fue detonada controladamente. El alcalde de Corinto llevó una petición de la población que vive cerca a la estación de policía. Piden por el riesgo la reubicación del puesto de la policía. Eso es una situación que no la defino yo. Las autoridades decidieron instalar puestos de control permanentes en todas las salidas hacia Padilla, hacia Miranda, hacia Santander y hacia los Andes. El gobierno nacional denunció que la mafia se tomó el proceso electoral de Jumbo en el Valle del Cauca. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que 176 municipios están amenazados por la violencia y en riesgo de fraude electoral. Para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, el asesinato de candidatos en Jumbo Valle pone a ese municipio en el ojo del huracán de riesgos electorales. Por eso hay que intervenirlo. La mafia está metida en Jumbo, capturando el proceso electoral, y eso no se va a permitir. El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, explicó que el 15% de los municipios de Colombia tienen un riesgo extraordinariamente alto en amenazas terroristas. 84 municipios en nivel extraordinario de riesgo, estamos hablando de 7.6% de los municipios del país, 92 en nivel alto, son el 8.3% de los municipios, 120 en nivel medio. Agregó que la transhumancia electoral o trasteo de votos se incrementó a 67 municipios. 31 de los 67 municipios en donde hubo fenómenos de transhumancia electoral en el año 2007 se repiten en este año. El ministro Rivera dijo que las autoridades y las tropas han desvertebrado 36 planes terroristas contra candidatos. 24 venían de las FARC, 10 del ELN y 2 de las BACRIN. Carlos Barragán, Rosso Noticias Caracol.
6:45 minutos de la mañana, pues miren ustedes estas imágenes. Las autoridades del Valle se tomaron el municipio de Yumbo justamente tras las denuncias del gobierno de que la mafia se tomó el proceso electoral. Eduardo Manzano, ¿qué medidas se han adoptado en esta población y en el resto del departamento del Valle? Juan Diego, pues han llegado 120 hombres aquí al municipio de Yumbo para iniciar los operativos de intervención en este municipio. Y yo le traslado la pregunta al general Miguel Ángel Bojacá, comandante de la Policía Metropolitana. Las medidas que se han adoptado después de la denuncia que hizo el ministro del Interior sobre la situación en Yumbo. En el marco de la intervención a la Policía Metropolitana de Cali, continuamos con los operativos, especialmente aquí en el municipio de Yumbo, donde avanzamos en esas actividades de control de policía y al mismo tiempo en esas investigaciones sobre la muerte de nuestro diputado y las amenazas que se han proferido contra servidores públicos. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, general. Pues en este momento las autoridades, la policía que ha iniciado la intervención en Yumbo, ha capturado 4 personas en 8 allanamientos que se han realizado en diferentes sectores de Yumbo. Son personas que están solicitadas por algunos despachos judiciales y también que están sindicadas del delito de porte ilegal de armas. Se han decomisado diferentes armas de fuego en estos operativos. Lo que han pedido los candidatos después de la declaración que entregara el ministro del Interior es que esta denuncia que él ha hecho no se quede en anuncios, que se hagan realmente operativos para saber quiénes están detrás de las amenazas y del asesinato del diputado Fernando Vargas, así como resultados de las investigaciones anteriores, por ejemplo el asesinato en el 2006 del candidato Jairo Romero y su asesor Misael Espinosa. Esta es la información por el momento en Yumbo. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Seguimos muy atentos de la situación en la capital industrial de Colombia. Gracias, Eduardo. Un equipo de Noticias Caracol visitó una de las zonas afectadas por el invierno en Bolívar, a donde tenían que llegar parte de los 12.500 mercados que se pudrieron en una bodega de Cartagena. En Gambote, Bolívar, donde se vivió con mayor fuerza el invierno del año 2008, no se explican cómo a ellos no les llegó casi ninguna ayuda humanitaria y sí se pudrieron más de 12.000 mercados en Cartagena. Que realmente uno pasa trabajo aquí y que los alimentos se pierden en el bodega, eso es realmente lamentable. El Contralor Departamental de Bolívar también mostró su indignación por lo que pasó con los mercados y cómo esta situación podría generar un detrimento patrimonial. Sí sería muy lamentable que el departamento se viera condenado a pagar unos mercados a unos contratistas que nunca se utilizaron. Señaló además que su despacho investiga a un exgobernador de Bolívar que en su momento se negó a entregar los mercados. Este proceso viene siendo seguido contra el exgobernador Joaco Berrío Villarreal. Para el diputado de la Asamblea de Bolívar, Luis Carlos Fuentes, el escándalo de los mercados millonarios, como ya se le conoce en Cartagena, tiene motivaciones políticas. Una pelea política entre esos sectores. Entre Libardo Simancas y Joaco Berrío. Entre esos dos, gobernador saliente y el gobernador entrante de la época. Quien también entró a pronunciarse ahora sobre este tema fue la Personería Distrital de Cartagena, que asegura estará muy vigilante del lugar donde se voten estos mercados para evitar una emergencia sanitaria en esta ciudad. Pero ahí no termina el escándalo. Aparecieron los que vendieron los mercados en el 2008 y la deuda es alta. Carlos Arturo, ¿de cuánto dinero estamos hablando exactamente? De 9.000 millones de pesos, y por eso presentaron una demanda contra la gobernación de Bolívar, porque ellos dicen que ellos entregaron los mercados a pesar de que se pudrieron. Este escándalo en Cartagena no es una olla podrida, sino los mercados podridos, y por eso hasta ahora de la mañana nos acompaña el jefe jurídico de la gobernación del departamento de Bolívar. ¿Van a pagar ustedes esta demanda de 9.000 millones de pesos? No, en la actualidad estamos esperando que se definan los diferentes procesos judiciales para poder tomar una decisión. De hecho, en uno de los procesos judiciales, en virtud de un embargo, los demandantes cobraron un título judicial de aproximadamente 1.100 millones de pesos. O sea, ya ellos se tomaron esa parte del dinero a través de un embargo, y el resto de dinero que están reclamando. El resto de dinero, ese proceso que va más adelantado tiene una instancia en el Consejo de Estado, estamos esperando que se defina, y tenemos 2 procesos más en la ciudad de Cartagena, uno que tiene medidas de embargo
pero sin títulos judiciales, y otro que está suspendido. Bueno, el tema del INVIMA también vale la pena rescatarlo, y es que a través de una acción popular emanada por el Juzgado 10º Administrativo le ordenó al INVIMA, con cargo a la Gobernación de Bolívar, incinerar estos mercados, y hasta el momento esto no se ha cumplido. Y fue precisamente en el momento en el cual fueron a sacar estos mercados de estas bodegas cuando se descubrió en el estado que estaban completamente, y se destapó de nuevo esta olla podrida, por llamarlo de alguna manera, que se genera aquí en la ciudad de Cartagena con estos mercados que iban destinados para los damnificados por el invierno del 2008, y 3 años después aún no se ha solucionado absolutamente nada. Por el momento es toda la información, porque lo que pasa en La Heroica se ve en Noticias Caracol. Seguimos con otro hecho insólito, gracias Carlos Arturo, y este ocurrió en un hospital de Barranquilla. Una doctora fue atracada por el mismo paciente que acababa de atender. El hombre, que fue capturado por la policía, tuvo que ser reingresado al centro asistencial, donde recibe atención médica por una enfermedad terminal. El atraco a la doctora se produjo a plena luz del día dentro de este hospital ubicado en el centro de Barranquilla. Testigos manifestaron que el hecho lo cometió uno de los pacientes que precisamente acababa de atender. Es muy lamentable que un mismo paciente robe al médico que lo está atendiendo. Precisamente estaba saliendo del quirófano, había un paciente herido y es atacada con un arma blanca. Fue cuando bajaba por estas escaleras, luego de salir del quirófano, que la médico fue interceptada por uno de los pacientes, que alcanzó a despojarla de algunas de sus pertenencias. Se le robó un celular y 20.000 pesos en efectivo. No fue mucho, pero la verdad es un acto desagradable. Por fortuna, la policía logró capturar al responsable. Hubo una oportuna intervención de la fuerza policiva y ellos prácticamente pues fueron los encargados de hacer la respectiva investigación y poner a la supuesta persona pues a su disposición, ¿no? Paradójicamente, el hombre tuvo que volver al hospital ya que sufre de una enfermedad terminal. 6:52 minutos de la mañana, y miren ustedes estas imágenes que nos muestran una vez más la capital del Atlántico, porque policías y taxistas de la ciudad se unieron para reforzar la seguridad durante el Mundial. La alianza ya arroja los primeros resultados. Catina Pugliese, ¿cuáles son esos resultados de los que estamos hablando? Buenos días, pues la Alianza Ola Amarilla, en donde taxistas y policías en convenio apoyan esa red de información de seguridad para el Mundial Sub-20, arrojan resultados buenos en las últimas horas. Un taxista informó a la policía acerca de la extraña presencia de 2 menores de edad que él llevó a un lugar, una casa en el barrio El Pueblito, al suroccidente de Barranquilla. De inmediato él informó esto a las autoridades. Una patrulla fue a ver al lugar de los hechos, y cuando llegó, 2 sujetos sorpresivamente marcharon. Cuando entraron a la casa, encontraron a 2 sujetos más con 2 niñas encerradas en una de las habitaciones de la casa. Se dio la captura de estos sujetos, que hoy serán judicializados en audiencia de imputación de cargos por inducción a prostitución en menores de 11 y 15 años. Y adicionalmente, la policía también hizo la captura de un hombre que intentó incendiar su casa. Tenía problemas con su familia porque al parecer venía abusando de su hija de 16 años desde hace 2 años. Ella puso la denuncia y la policía lo capturó. Desafortunadamente, el hombre está libre porque no fue capturado en flagrancia y se está a la espera de los resultados de los estudios de medicina legal. Por el momento, es la información desde Barranquilla, en el Atlántico. Catina Pugliese, Noticias Caracol. Gracias, Catina. 6:54 de la mañana. La policía de Medellín evitó el secuestro de un concejal en Anzá, Antioquia. Las autoridades detectaron a 3 hombres amenazando a la víctima sobre la vía que conduce al corregimiento de San Cristóbal a Medellín. Cuando se dirigía a Medellín a hacer unas diligencias desde Anzá, Antioquia, donde ejerce como líder y concejal de la zona, este hombre asegura que fue interceptado por delincuentes en 3 motocicletas. El tipo me tenía, era como secuestrado, que me iban a matar, no sé. Cuando yo vi que ya íbamos a coger a Pajarito, porque el tipo me dijo que más adelante, que siguiera, que más adelante nos estaban esperando. Según las autoridades, el concejal iba a ser secuestrado sobre esta vía. 6 hombres lo interceptaron y lo estaban llevando hacia una vereda del corregimiento de San Cristóbal. La rápida acción policial evitó el posible secuestro o asesinato. Una patrulla de la policía recorría la zona y se percató del hecho, interviniendo de manera inmediata. Fue interceptado inicialmente, él dice que por 2 ocupantes de una moto. Uno de los ocupantes se le subió como parrillero, amenazándolo con un arma de fuego, y
manifestándole con palabras soeces que por fin les había caído. En el operativo, la policía capturó a un hombre de 24 años y busca a otros 2 que se escaparon del lugar. El concejal está bajo la protección de las autoridades. El gobierno reveló que ya realiza gestiones con el gobierno de China para evitar que haga efectiva la pena de muerte contra un ciudadano colombiano acusado de narcotráfico. Según un comunicado de la Cancillería, ya contactaron a las autoridades chinas para que desistan de ese castigo al taxista Harold Carrillo, capturado en ese país con 3 kilos de droga. En Cali, la familia busca la manera de contactarse con Carrillo, pues desde hace un año, cuando viajó a ese país, perdieron su rastro. El colombiano fue detenido en Pekín con una carga de cocaína, delito que ese país castiga con la pena máxima. El vicepresidente Angelino Garzón se refirió al caso. Pues creo que sería interesante encontrar todos los mecanismos que permitiera que, sin dejar de pagar una sanción, esta persona que está detenida en China por delito de narcotráfico, pues se encontraran mecanismos que permitieran perdonarle la vida. En la Hormiga Putumayo, una vaca evitó que media tonelada de explosivos fueran activados al paso de una patrulla militar. Por accidente, el animal puso al descubierto 21 minas antipersonas sembradas por las FARC, cuando un cable se enredó en sus patas. De inmediato, los campesinos avisaron al ejército, que detonó los explosivos en forma controlada. Aterradas, así quedaron las directivas de la cárcel de Bellavista en Medellín, con lo que le incautaron a los presos. El balance deja hallazgos sorprendentes. En los elementos que más llamaron la atención se encontró este crucifijo, libros y este curioso carro de madera acondicionado con una caleta para ingresar celulares. Pero más que el ingenio para burlar los controles, lo que más preocupa a las autoridades penitenciarias es que están utilizando a menores de edad para ingresar elementos prohibidos. 6:57 de la mañana, un joven fue asesinado de 24 años que se dedicaba a instalar radios para carro en el sector conocido como San Andresito de la carrera 38 en Bogotá. Según las autoridades, el hombre fue acribillado con 4 disparos hechos al parecer con una pistola con silenciador. El crimen ocurrió a las 8:30 de la noche en el mismo sector donde el joven trabajaba vendiendo y adaptando radios para automóviles. Un incendio se produjo dentro de una fábrica de telas en el sur de Bogotá. Un cortocircuito habría desencadenado la conflagración. A las 2 de la madrugada, los bomberos recibieron la llamada que alertaba sobre el incendio dentro de esta fábrica de telas. Al lugar llegaron 3 máquinas que controlaron el incendio. Solo hubo daños materiales dentro de la bodega. La oportuna reacción de los bomberos evitó que la emergencia fuera peor, pues en la misma casa funcionan una fábrica de cauchos y otra de plásticos. Aumentó el raponeo y el atraco con arma de fuego a los taxistas en Bogotá, asegura el gremio de transportadores. En localidades como Ciudad Bolívar y Kennedy, la inseguridad sigue azotando el transporte público. Historias como la del taxista Guillermo Vélez se presentan muy seguido en Bogotá. Llegamos a un barrio que se llama La Roca y me dijeron por acá, y empezó el forcejeo con cuchillo, me alcanzaron a chuzar en un brazo. Pero según las estadísticas del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, muestran que representó el atraco a taxistas en el 0,5% de todos los atracos que se dan en la ciudad. El robo de taxis bajó un 18%, según el registro de una empresa de taxis de la capital. Pero los atracos entre enero a junio de este año aumentaron un 16%. Los están atracando para quitarles el producir o para quitarles el celular, para robarles el radio de comunicaciones que tienen los taxistas. Pero el panorama no cambia en buses y busetas. Allí también ronda la inseguridad. Se subieron 2 tipos y yo estaba en la parte de atrás y ahí nos cogieron a varios y nos quitaron las pertenencias. En el Transmilenio, cosquilleo. ¿Qué le robaron? El celular y los papeles. Las localidades donde más se presentan estos atracos son Ciudad Bolívar y Kennedy, sostienen los transportadores. Frecuentemente se presentan atracos a los usuarios del servicio, también a los operadores o conductores del servicio. Aunque el acompañamiento de la policía ha sido vital para atacar la delincuencia, situaciones como la de Guillermo y Ricardo aún siguen presentándose a diario en Bogotá.